Olá, eu sou Betty Adam e este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. ¿Te acuerdas? Yo te decía que estaba en el aeropuerto de Estambul y que no sabía qué hacer. De repente un muchacho, ¿te acuerdas? La pareja, ¿no? Me dice, ¿qué quieres hacer? Me dijo en francés. ¡Ah! ¡Qué alegría! Me acerqué a él con una sonrisa de oreja a oreja así. Y le conté lo que querría. Ellos eran una pareja de hermanos y estaban en el aeropuerto porque había ido a llevar su pareja que volvía a París, era azafata, y ellos no sabían qué hacer. Le conté mis planes y decidimos seguir los tres para encontrar con mi amiga en Esmirna y seguir el viaje los cuatro juntos. Perfecto. Antes de pasar por el hostel, nos fuimos a cambiar dinero. ¿Te acuerdas que yo te había dicho? Ahí sí vi exchange. Pero de todas maneras, te digo que en Turquía por lo menos había mucho más carteles en alemán. Incluso él hablaba alemán, el chico, ese muchacho. Pasamos antes de pasar en el hostel para buscar las cosas de ellos. Fuimos a comer unos pescaditos en el puerto, un sándwich. Pero no en el bar o en la confitería, no. En el puerto había unos botes ahí, los tipos así, tenían una parrilla chiquitita. Hacían los pescados, ay, yo te digo así, madre mía. Siento como los gustos hasta hoy del sándwich de los pescaditos, que era riquísimo, inolvidable. Pasamos por el hostel, agarramos las cosas y fuimos a comprar los boletos. Te cuento que de Estambul hasta Esmirna era más de 400 kilómetros. Todo el viaje, para que tengas una idea, que hicimos juntos en bus, fueron 1.500 kilómetros. Tuve una suerte, porque hacer toda esa distancia con una persona que conoces en el momento del aeropuerto es mucha suerte. Compramos los boletos en bus y viajamos a la noche. A cada tanto nos ponían perfumes en colonia en la mano, así paraban, rezaban, ponían un pañuelito en el piso, rezaban y seguíamos viaje, ¿no? Yo estaba deslumbrada con todo el paisaje, los olores, los colores, las vestimentas de la gente. Era la primera vez que yo veía el mundo árabe, era la primera vez. Llegamos a Esmirna y no encontramos en el hostel, no encontramos a mi amiga. Volvimos después otro día, tampoco, seguimos viaje los tres. Esmirna es una ciudad que fue fundada hace 3.000 años antes de Cristo. Fue arrasada varias veces. Es una ciudad que fue tomada por los romanos, por los persas, por los griegos, en fin. Es la ciudad más occidentalizada, es la tercera de Turquía. Primero está Estambul, en cuanto a población te hablo. Primero está Estambul, después está Ankara, que es la capital, después Esmirna. Ahí nació Homero. Si es que nació, si es que existió, porque hay una controversia, hay mucha gente que dice que no existió, pero si existió, nació ahí. Y además, también hay 8 ciudades que disputan por el honor de haber sido la tierra natal de Homero. Muy cerquita de ahí, a 80 kilómetros, está Éfeso, que es la ciudad cultural, un centro cultural y religioso que es considerado por Patrimonio de la Humanidad, considerado por la UNESCO, ¿no? Llegamos ahí, había columnas, un montón de ruinas que estaban siendo, algunas que se estaban siendo restauradas, y había unos chicos así, de ese tamaño así, que estaban limando una piedra y decían, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo decía, estamos restaurando, pero eran así chiquititos. Bueno, Éfeso fue arrasada también muchas veces, ¿no? Hizo parte de un puerto importante de los romanos. Después hubo la guerra del Peloponeso y Grecia iba a saquear Éfeso. Entonces Siracusa prestó ayuda a Éfeso y ellos pudieron defenderse. Y por estar tan agradecidos a todo eso que pasó, ellos decidieron dar a los de Siracusa el derecho de tener la ciudadanía.
Así fue. Bueno, nos quedamos unos días ahí y después fuimos para Bodrum, que son de ahí hasta Bodrum más o menos 250 kilómetros aproximadamente, en bus otra vez. Nos habían dicho que Bodrum era una ciudad cara, pero linda, chiquitita. Hoy tiene 36.000 habitantes, pero mucho menos cuando fuimos, ¿no? Hace 30 años atrás. Una ciudad toda blanquita como Grecia, pero con muchos colores. Una ciudad que vibra, una ciudad que tiene emoción, que tiene calor, que tiene, no sé, dicen los europeos que es el dormitorio europeo. Tiene mucha vida nocturna. Hay muchas sorpresas. Doblaste en cada esquina, encontrás un sabio loco, un loco sabio, qué sé yo. Es una ciudad que tiene muchos artistas, músicos, poetas. Hay festival de jazz. Bueno, en Izmir también hoy día hay festival de jazz. Vos sentís la libertad, que hay amor, ¿viste? Así que es una ciudad efusiva, con emoción. No se lo encuentro tantos adjetivos como para calificarla, ¿no? Ahí nació Heródoto, el padre de la historia. Ay, hay una cosa importante que casi me olvidé de contarte. ¿Sabes qué? Hubo un gobernante que se llamaba Mausolo, que vivió en el año 353 antes de Cristo. Cuando se murió, su esposa contrató unos arquitectos griegos y mandó a hacer su tumba con columnas, con relieves, muy decorada. Era una cosa muy llamativa, muy bonita, muy artística. E incluso hizo parte de una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Bueno, y la tumba era tan lujosa, tan bonita, tan linda, que de ahí viene, y su apellido era Mausolo, y de ahí viene el nombre Mausoleo. ¿Viste? Me parece muy interesante conocer, ¿no? La procedencia, de dónde viene la palabra. Nos quedamos 2 días nada más en Bodrum, porque era muy cara, aunque tuvimos ganas de quedar unos días más, pero era muy cara para nuestro bolsillo. Y después seguimos para Marmaris, porque es una ciudad realmente vibrante. Vaya a Bodrum si tienes la oportunidad de ir a Turquía. Una vez me dijeron, ¿cómo calificas? Si vas a hacer una descripción, ¿no?, de Bodrum, como si fuera un niño. Es como si fuera un niño así, arrogante, así, pero a la vez tierno. Tiene mezclas. Es una ciudad realmente muy interesante. Espero que te haya gustado, que sigues acompañándome en el próximo sábado cuando vayamos a Marmaris. Bueno, te doy un beso y te espero el sábado. Si te gustó, poneme un like ahí abajo, por favor, y comparte con tus amigos. Chao, hasta el sábado.